Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 98 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección nos quedamos viendo un ejercicio en donde vamos a ilustrar el argumento, la argumentación que usamos en la demostración genérica que usamos para el teorema de las fracciones parciales. Y nos presentaban esta fracción algebraica propia, porque fíjense que el numerador es x a la 4 más 1, de grado 4, y el denominador es la multiplicación de esos dos polinomios, ¿verdad? X al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1, que cuando yo efectúo esa multiplicación, y en particular cuando multiplica x a la 3 por x a la 2, me sale el término x a la 5, cuyo grado es mayor que el grado del numerador, así que por eso es una fracción algebraica propia. Y entonces identificamos al numerador de esa fracción que nos dan como lo que está aquí arriba, ¿verdad? Que x a la 4 más 1, y el denominador de dx lo identificamos como el producto de esos dos polinomios, donde este primer polinomio le va a p de x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1, y el polinomio q de x, que es el otro polinomio que se está multiplicando abajo, x cuadrado más x y más 1. Y lo primero que vamos a hacer es verificar que esos dos factores en el denominador son relativamente primos, porque eso es lo que exige la demostración del teorema de las fracciones parciales, ¿verdad? Y eso lo hacemos ver, pues si queremos ver que son relativamente primos, tenemos que ver que el máximo común divisor entre ellos dos, entre p y q, entre ese polinomio y este polinomio es 1. Y eso lo hacemos haciendo uso del algoritmo de Euclides que lo tenemos aquí, ¿verdad? Recuerde que el procedimiento primeramente requiere que usted divida el polinomio de mayor grado, que en este caso es el p de x, x al cubo, más 3x cuadrado más 2x más 1, entre el polinomio de mayor grado, que es el q de x, x cuadrado más x más 1, y el otro. Y empezamos la división, ¿verdad? X al cubo entre x cuadrado, que es x a la 3 menos 2, 1. Multiplicamos esa x por este divisor, x por x cuadrado, x al cubo, x por x, x cuadrado, y x por 1 es x. Fíjense que colocamos los términos que nos fueron saliendo de esa multiplicación debajo de los términos que son semejantes a ellos, ¿verdad? Y efectuamos la resta de esos dos polinomios, ¿verdad? Y recuerden que para eso hay que cambiar los signos en el denominador, en el sustraendo, y entonces aquí esto se cancelaría y se anularía, ¿verdad? X al cubo y menos x al cubo se va, 3x cuadrado y menos x cuadrado, 2x cuadrado, 2x y menos x da 1x y más 1, que no tiene con quién combinarse, se queda igual. Como este polinomio que obtuvimos de estas restas tiene grado igual al divisor, todavía no hemos encontrado el residuo. Volvemos a empezar a efectuar la división, ¿verdad? Del primer término de este polinomio entre el primer término del divisor, 2x cuadrado entre x cuadrado cancela y queda esencialmente el 2. Y ahora nuevamente 2 por ese divisor, pues 2 por x cuadrado, 2x cuadrado que colocamos debajo de este que es semejante a él, 2 por x es 2x que lo colocamos debajo de este que es semejante a él, y 2 por 1 es 2 que lo colocamos debajo de ese que es semejante a él. Y vamos a efectuar la resta cambiando el signo de cada uno de los términos en el sustraendo. Tendríamos 2x cuadrado menos 2x cuadrado se elimina. Y menos 2x da menos 1x, y 1 menos 2 da menos 1. Y este polinomio que obtuvimos aquí, al tener grado menor que el grado del divisor, porque este polinomio tiene grado 1 y el divisor tiene grado 2, pues ese es el residuo de esa división. Ahora usamos ese nuevo residuo como un divisor de la siguiente división. El residuo como divisor, y el divisor que había sido aquí lo convertimos en el dividendo de esta segunda división. Y repetimos el proceso, ¿verdad? Como siempre. X cuadrado entre menos x da negativo, y x a 3 y da x a la 2 menos 1, 1. Y menos x por menos x menos 1 da menos x por menos x cuadrado positivo, y menos x por menos 1 positivo x. Y ahora efectuamos la resta. El x cuadrado sería, y el x se va, ¿verdad? Porque al cambiar los signos aquí, pues sería x cuadrado menos x cuadrado se va, y x menos x se va. Y este 1 que no tenemos con qué combinarlo, se baja. Y este sería el residuo de la nueva división, porque fíjense que ese polinomio, que es una constante de grado 0, y el polinomio del divisor de esa segunda división es este, y su grado es 1. Así que como el grado de aquí es menor, que 0 es menor que el grado de aquí, que es 1, pues este es el nuevo residuo. Pues ese nuevo residuo nos sirve otra vez de divisor de la siguiente división, él como divisor, y este divisor que es el residuo de la primera división como dividendo ahora, ¿verdad? Y igualmente hacemos, ¿verdad? Menos x entre 1 es menos x por 1 es menos x, al restar se va, bajamos este menos 1 porque no tiene por qué restarse, y menos 1 entre 1 da menos 1, y menos 1 por 1 es menos 1, y al restar se cambia el signo aquí, menos 1 más 1 se va. Y llegamos al residuo 0. Pues eso quiere decir que el último residuo en ese proceso del algoritmo de Euclides, que no es 0, que es este 1, ese es el máximo común divisor. Así que efectivamente son relativamente primos, ¿verdad? Bueno, pues lo otro que tenemos que hacer para completar, ¿verdad?, el proceso de buscar las fracciones parciales cuya suma o resta nos da esta fracción que nos daban inicialmente, es escribir ese máximo común divisor que es 1 como una combinación lineal de esos dos polinomios, ¿verdad?, de esos dos factores, ¿okay? Bueno, pues mire, de la primera división
encontramos que ese dividendo, míralo aquí, x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1, es igual a este divisor, x cuadrado más x más 1, por este cociente, que es x más 2, más este residuo, que es menos x menos 1. Y de ahí sacamos que ese residuo, menos x menos 1, será este polinomio que está aquí en el lado izquierdo, x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1, claro, lo sacamos entre paréntesis, menos este término, pero pasando al lado izquierdo, pasa negativo, ¿verdad? X cuadrado más x más 1 por x más 2. Y ahora le digo, bueno, pues de la segunda división, este polinomio que tenemos aquí, x cuadrado más x más 1, será igual a este divisor, que es menos x menos 1, por ese cociente, que es menos x, más el residuo de esa segunda división, que es el 1. Y de ello saco entonces que ese residuo 1 será igual a este polinomio que está aquí, x cuadrado más x más 1, y pasamos este término al lado izquierdo y pasaría negativo, menos x menos 1 por menos x. Y entonces ahora yo digo, bueno, pero de la ecuación esta que tenemos aquí, ¿verdad? El menos x menos 1, yo lo puedo sustituir por esto, ¿verdad que sí? Así que esto será este polinomio, x cuadrado más x más 1, menos, y el menos x menos 1 lo sustituyo por esta expresión que está aquí, ¿verdad? X al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 menos x cuadrado más x más 1 por x más 2, y claro, ya tenemos que sustituir eso, esto que está aquí, que lo pusimos aquí, por el menos x. Y sustituyendo por la simplificación de esto, pues tenemos x cuadrado más x más 1, y entonces al multiplicar menos x por esto, da el negativo x por esto, pero con este negativo da más esto por el x, ¿verdad? X al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 por la x. Y entonces al multiplicar menos x por esto da positivo esta historia por x, pero como tenemos una recta aquí, pues será menos la multiplicación de esto por esto, ¿verdad? X cuadrado más x más 1 por x más 2 y por la x. Recordando que el signo negativo este ya lo combiné con este y finalmente con este me dio negativo, ¿verdad? Así que ahora fíjense que yo noto que en el primer término y en el tercer término aparece el factor x cuadrado más x más 1. Pues yo voy a cambiar el orden de esa suma, ¿verdad? Recordando que esta recta es la suma de un negativo, de manera que estos dos términos me queden juntos. Mírenlos aquí. X cuadrado más x más 1 menos, colocamos este en segunda posición, x cuadrado más x más 1 por x más 2 por x, y entonces este término lo colocamos en tercera posición, x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 por x. Y aquí volvemos a cambiar el orden, ¿verdad? Y decimos que 1 finalmente será igual a este segundo término, que lo coloco en primera posición, x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 por x, más, ¿verdad? Más este otro término que es, sacando el factor común ahora, x cuadrado más x más 1, primero por 1, ¿verdad? Y entonces por menos estos dos factores, ¿verdad? Porque el que saqué el factor común es, mírenlo, este que está aquí. ¿Dónde está? Míralo aquí. Saqué el factor común el x cuadrado más x más 1 y nos queda primero, como dijimos, por 1 y por este otro factor que es menos esto que está aquí. Así que al poner menos esto, pues será menos x por x menos x cuadrado y menos 2 por x menos 2x. Así que ahora fíjense que de ahí yo tengo que el 1 es una combinación lineal de esos dos polinomios. Miren, del primer polinomio por este polinomio, que es un monomio que se llama x, más este segundo polinomio por este otro polinomio que tenemos aquí. Así que ese sub 1 de x, ¿verdad? Va a ser esta x. Recuerden que en la combinación lineal que tenemos, ¿verdad? Para expresar el máximo común divisor es un polinomio por un s sub 1 de x más otro polinomio por un s sub 2 de x. Así que el s sub 1 es la x y el s sub 2 de x es todo este polinomio que está aquí, que lo reescribo como menos x cuadrado menos 2x más 1 para escribirlo de la forma, ¿verdad?, más general de un trinomio cuadrático, poniendo el término mayor en primera posición. Así que dice, luego, sustituyendo en la ecuación 2 de la demostración del teorema de las fracciones parciales, recuerde que la fracción parcial que nos daban inicialmente, que es esta que está aquí, yo la puedo escribir como ese numerador por el s sub 1 de x sobre el x cuadrado más x más 1, que es el q de x, ¿verdad?, más ese numerador de la fracción que nos daban por el s sub 2 de x, que es este que está aquí, sobre el polinomio p de x, que es este que está aquí, x al cubo, ¿verdad?, más 3x cuadrado más 2x más 1. Y entonces, simplificando esto sería, mire, x por x a la 4, x a la 5, x por 1, x sobre ese denominador, más, y la multiplicación de estos dos polinomios, si usted la hace, le va a dar lo siguiente: menos x a la 6, menos 2x a la 5, más x a la 4, menos x cuadrado, menos 2x más 1, sobre ese denominador de la segunda fracción, ¿verdad que sí?
Y entonces note, esas dos fracciones, como decía la prueba del teorema, era posible que la multiplicación de n por s sub 1 y n por s sub 2 de x produjeran unos polinomios que tenían grados mayores a los del denominador. Efectivamente, fíjese que eso ocurrió aquí. El x a la 5 más x tiene grado 5 y el denominador es de grado 2. Y aquí en la multiplicación de esto, el numerador tiene grado 6 y el denominador tiene grado 3. Así que fíjese que efectivamente nos resultaron dos fracciones algebraicas impropias, porque los grados de los numeradores, fíjese, 5 es mayor que el 2 y el 6 es mayor que el 3. Pues el grado del numerador es mayor que el del denominador. Pues entonces, cambiamos esas fracciones impropias a expresiones mixtas, efectuando la división de cada uno de esos polinomios, ¿verdad? Este entre este y este entre este, del siguiente modo. Vamos a hacerlo aquí. La primera división, este entre este, pues será x a la quinta, primeramente esta vaya afuera, ¿verdad? El divisor x cuadrado más x y más 1, eso va a ir afuera, y dentro va a ir el dividendo, que es x a la 5 más x, pero habrá que reservar un espacio para x a la 4, un espacio para x a la 3, un espacio para x a la 2, más el espacio que ocupa el otro término, que es el más x a la 1, ¿verdad? Y vamos a efectuar esa división. X a la quinta entre x cuadrado es x a la 3. X al cubo por x cuadrado es x a la quinta. X al cubo por x es x a la cuarta. X al cubo por 1 es x al cubo. Y vamos a efectuar esta recta. ¿Sí? Y tendríamos x a la 5 menos x a la 5, se va. Aquí hemos cambiado el signo, ¿verdad? Tendríamos menos x a la 4 más nada, pues menos x a la 4. Aquí ahora que hemos cambiado el signo, menos x a la 3 más nada, pues menos x a la 3. Y este término que no combina con más nadie se baja. ¿Okay? Y entonces nos fijamos que este polinomio que hemos tenido aquí no es el residuo, porque dice que este es de grado 2 y este es de grado 4. Y el residuo se obtiene cuando lo que tengamos aquí sea de grado menor que el grado del divisor, ¿verdad? Así que tenemos que tener de grado 1 o menos, ¿verdad? Porque este es de grado 2. Y continuamos con la división. El primer término aquí, que es menos x a la 4 entre x cuadrado negativo, x a la 4 menos 2, 2. Multiplicamos ahora ese término, menos x cuadrado, por cada uno de los términos del divisor y los colocamos aquí debajo, según vayan saliendo términos semejantes a esto, ¿verdad? Menos x cuadrado por x cuadrado menos x a la 4. Menos x cuadrado por x da menos x al cubo. Menos x cuadrado por 1 es menos x cuadrado, ¿verdad? Y fíjense que esta x no salió en ningún término, así que efectuamos esta recta, ¿verdad? Cambiando el signo a cada uno de estos términos, pues tendremos menos x a la 4 más x a la 4 se va. Menos x al cubo más x al cubo se va. Este cambio positivo y no hay que combinarlo con más nadie, pues queda positivo x cuadrado. Y esta x que no combina con más nadie, también se baja porque sigue dando x, ¿verdad? Nos fijamos que este divisor, este residuo que hemos tenido aquí, más bien esta resta que hemos obtenido aquí, no es el residuo de la división porque sigue siendo de grado igual o mayor. En particular va a ser de grado igual, ¿lo ven? X cuadrado y x cuadrado, de grado no ambos. Pues seguimos con la división, el primer término aquí, entre el primer término aquí más 1, ¿verdad? Y ahora 1 por x cuadrado es x cuadrado, 1 por x es x, y 1 por 1 es 1. Efectuamos la resta, esto se va, ¿verdad? Pues sería x cuadrado menos x cuadrado se va, esto se va, sería x menos x se va, y este que le cambiamos el signo a menos 1, como no combina con más nadie, se queda como menos 1. Así que por lo tanto, la primera fracción que teníamos, el x a la quinta, más x, ¿verdad? Que a la quinta más x, entre esto, entre x cuadrado, x al cubo más 3x cuadrado, perdón, entre x cuadrado más x más 1, x cuadrado más x más 1, es ese cociente, x al cubo, menos x cuadrado más 1, menos 1 sobre el divisor, que es x cuadrado más x y más 1. ¿Okay? Así que esa expresión mixta es que se convierte esta primera fracción impropia. Vamos a ver en qué expresión mixta se convierte esta segunda división que vamos a efectuar aquí debajo. Bueno, tenemos que colocar el divisor, que es este que está aquí, x al cubo, más 3x cuadrado, más 2x y más 1, ¿verdad? Ese es el divisor y el dividendo es este que está aquí, menos x a la 6 menos 3x cuadrado, x a la 3, perdón, x a la 3, no, sí es este, menos x a la 6 menos 2x a la 5
más x a la 4 menos x cuadrado. Así que como es menos x cuadrado hay que dejar un espacio para los posibles x al cubo, así que será menos x cuadrado aquí, menos 2x y más 1, ¿ok? Y vamos a efectuar la división, ¿verdad? Menos x a la 6 entre x a la 3 da negativo, y da x a la 6 menos 3, 3, negativo, x a la 3. Multiplicamos ese término que hemos obtenido ahora por este divisor, ¿verdad? Menos x a la 3 por menos x a la 3 por x a la 3, perdón, da menos x a la 6, menos x a la 3 por 3x a la 2 da menos 3x a la 5, menos x a la 3 por 2x da menos 2x a la 4, menos x a la 3 por 1 da menos x al cubo, que lo colocamos aquí debajo del espacio que necesitamos para las posibles x al cubo, ¿verdad? Y vamos a efectuar estas restas, ¿verdad? Fíjense que aquí al cambiar los signos, menos x a la 6 más x a la 6 se elimina, menos 2x a la 5 más 3x a la 5 da positivo, 1x a la 5, x a la 4 más 2x a la 4 son 3x a la 4, menos x a la 3 al cambiar el signo da x a la 3, que no se suma más nada, pues más x a la 3. Y estos tres términos, ¿verdad? Menos x cuadrado, menos 2x y más 1, que no combina con más nadie, se bajan. Aunque recuerde que es suficiente bajar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nada más que hasta ahí es suficiente bajar, pero los podemos bajar todos, ¿verdad? Nuevamente nos fijamos que este polinomio que hemos tenido aquí, de la resta de esos dos, no es el residuo, porque su grado es 5 y el grado del divisor es 3. Así que continuamos con la división, ¿verdad? X a la quinta entre x a la 3 da positivo, x a la 5 menos 3 menos 2. Ya cogemos ese término, lo multiplicamos por el divisor y obtenemos lo siguiente, x al cuadrado por x a la 3 x a la 5, que lo colocamos debajo de ese término que es semejante a él, ¿verdad? X a la 2 por 3x a la 2 da 3x a la 4, que lo colocamos aquí debajo de este que está aquí. X a la 2 por 2x da 2x a la 3, que lo colocamos aquí, 2x a la 3. X a la 2 por x dará x a la 2, que lo colocamos de x aquí debajo, ¿verdad? X a la 2. Y restamos. Aquí se va este término porque ya tendríamos x a la quinta y al cambiar el signo aquí menos x a la quinta se va. Este también se va porque tenemos 3x a la 4 y al cambiar el signo este es menos 3x a la 4 se va. X al cubo y menos 2x al cuadrado menos 1x al cubo. Menos x cuadrado y al cambiar esto que es menos x cuadrado menos 2x cuadrado. Este menos 2x no combina con más nadie y el más 1 lo bajamos, ¿verdad? También porque no combina con más nadie. Todavía este no es residuo porque fíjense que su grado es igual al del divisor. Así que recuerden que estamos residuos cuando el grado que nos quede en esas restas que hacemos sea menos que el grado del divisor. Así que seguimos con la división. Menos x al cubo entre x al cubo da menos 1, ¿verdad? Y menos 1 por x al cubo da menos x al cubo. Menos 1 por 3x da menos 3x cuadrado. Menos 1 por 2x da menos 2x. Y menos 1 por 1 da menos 1, ¿verdad? Así entonces, al cambiar el signo de estos términos que están sustrayendo y combinarlo, ¿verdad?, con el término del polinomio anterior, pues tendremos menos x a la 3 más x a la 3 se va. Menos 2x a la 2 más 3x a la 2 da 1 positiva x a la 2. Menos 2x más 2x, porque al cambiar el signo se convierte en más 2, se elimina. Y 1 más 1, porque al cambiar el menos 1 a positivo, por cambiar el signo de eso sustrayendo, da 1 más 1, 2. Y este que está aquí, sí, fíjense que es el residuo, porque su grado es 2 menos el grado del divisor, que es 3. Así que entonces eso quiere decir que esa segunda fracción impropia que tenemos aquí, menos x a la 6, menos 2x a la 5, más x a la 4, menos x cuadrado, menos 2x y más 1, al dividirse entre esto nos da este cociente, ¿okay? Vamos a ponerlo acá. Y decimos que por lo tanto, la segunda fracción impropia que tenemos aquí, x a la 6 negativo, menos 2x a la 5, más x a la 4, menos x cuadrado, menos 2x y más 1, será entre x al cubo, más 3x cuadrado, más 2x, más 1, será igual a este polinomio cociente, menos x al cubo, más x cuadrado, menos 1, más esta fracción propia, x cuadrado más 2,
sobre este divisor, que es x a la 3, más 2x, más 3x cuadrado, perdón, más 2x y más 1, ¿ok? Eso puede ser divisor, ¿verdad? Bien, pues entonces tenemos esto, que x a la 5 más x sobre esto, esta primera fracción impropia que tenemos aquí, se reduce a esta expresión mixta, y que esta segunda fracción impropia, que está aquí, se convierte en esta fracción mixta que está aquí. Así que por lo tanto vamos a marcar esta aquí con un 1, porque esta es la primera cosa que marcamos en esta discusión, y decimos al sustituir un 1, luego al sustituir en 1, vemos que, bueno, recuerde que este 1, ¿verdad?, viene de desarrollar la fracción propia algebraica inicial que nos daban, que decía x a la 4 más 1 dividido entre x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 multiplicado por x cuadrado más x y más 1, ¿verdad?, se convierte en, decía, esta ecuación número 1 que tenemos aquí, en la suma de estas dos fracciones impropias. Pero encontramos que esta primera fracción impropia, mírela aquí, en esto que está aquí, x al cubo menos x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más x más 1, ¿verdad?, más esta segunda fracción impropia que hemos encontrado aquí, que es esta historia, ¿verdad?, esta expresión mixta, menos x al cubo, vamos a seguirlo aquí, menos x al cubo más x cuadrado menos 1, más esta fracción propia que está ahí, x cuadrado más 2, sobre x al cubo más 3x cuadrado más 2x y más 1, ¿verdad? Bueno, pues recuerde que este polinomio que estaba aquí, ¿verdad?, era el polinomio que yo en la demostración del teorema llamé R de X. Y este polinomio que está aquí, pues, lo llamamos creo que T de X. Si no lo llamamos así, R y T, pues arreglo, o sea, vamos a ver R y S, pero parece que esto lo llamamos R y este llamado T, que lo llamamos T. Y entonces en la demostración del teorema dijimos, bueno, pues como esta es una fracción propia, la que nos dan inicialmente en el problema, ¿verdad?, porque el grado del numerador es 4 y el grado del denominador viene que por aquí el grado es 5, ¿verdad?, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, pues entonces nos da la suma de estas dos fracciones, de estas dos expresiones mixtas. Y dijimos, bueno, pues entonces en esa expresión mixta, estas dos cosas, este polinomio y este polinomio, se tienen de alguna manera que convertir en cero, porque si no se convierten en cero, la fracción que tenemos, una fracción impropia, es imposible que sea igual a esta. ¿Fíjense? Y efectivamente, fíjense que el x al cubo y menos x al cubo se eliminan, el menos x cuadrado y más x cuadrado se eliminan, y el 1 y el menos 1 se eliminan, y nos queda nada más que estas dos fracciones que están aquí. ¿Dónde voy a colocar esta primera por ser positiva? Así que nos queda que esa fracción que nos daban inicialmente es la suma de estas dos fracciones, x cuadrado más 2 sobre x al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1 menos 1 sobre x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Y ahí tendríamos cómo yo pude expresar esa fracción algebraica propia que me daban en este problema como una suma, en particular en este caso una resta, de dos fracciones parciales. Así que estas serían las dos fracciones parciales que cuando se sumen nos da la fracción algebraica propia que nos daban al principio. Pues fíjense cómo, haciendo uso de esa argumentación, ¿verdad?, que nos daba esa demostración genérica del teorema de las fracciones parciales, pudimos encontrar las fracciones parciales cuya suma, resta, porque recuerden que la resta es una suma de un negativo, da la fracción que yo les daba inicialmente, ¿eh? O sea que fíjense como yo
hice el proceso al revés. En vez de yo darle para que usted sumara esto, yo le daba el resultado y usted me buscaba dos fracciones parciales, o puede ser que sean más, ¿sabes? No tienen que ser dos fracciones nada más. La demostración hace uso como si el denominador de la fracción que nos daban nada más tuviera dos factores, pero puede tener más. Bien, como se puede escribir con una suma de dos o más fracciones parciales, o resta de dos o más fracciones parciales, ¿verdad? Y las encontramos. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues vamos entonces a ver lo siguiente. ¿Ok? Muy bien. Ya que hemos visto este proceso, ¿verdad?, de buscar fracciones parciales cuya suma o resta dan la fracción algebraica propia que nos daban al principio, vamos a ver en particular los casos particulares de sumas de fracciones parciales, ¿verdad?, que son los que se enumeran en el teorema de las fracciones parciales. Por eso le digo que esa demostración que hemos hecho es una demostración genérica, ¿verdad?, que es aplicable a todos los casos, ¿verdad? Lo único que aquí fíjense que los denominadores, el denominador tenía factores cuadráticos irreducibles y factor cúbico irreducible, ¿se fijan? Y entonces yo puedo buscar las fracciones parciales cuya suma o resta me daban la fracción que yo les daba. Pero fíjense que el teorema de las fracciones parciales da específicamente unos denominadores en particular si tienen un factor lineal que no se repite, si tiene un factor lineal que se repite, si tiene un factor cuadrático irreducible que no se repite, o si tiene un factor cuadrático irreducible que se repite. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces el siguiente caso, entonces, ¿verdad? ¿Qué dice? Bueno, antes de eso, no sé si les dije en la primera parte de esta lección un comentario. Si lo hice, no lo copien otra vez. Pero a este comentario que dice así. Si en el denominador de la fracción dada aparece un factor x a la k, ¿verdad? Usted puede pensar, bueno, puede ser un polinomio de grado k que está en el denominador. Pues lo vamos a pensar de esta otra manera. Ese es el polinomio lineal x que aparece k veces en el denominador de la fracción algebraica propia que me den para yo buscar las fracciones parciales que sumadas o restadas me den la fracción algebraica propia que me dan. ¿Okay? Lo consideraremos como el factor lineal x que se repite k veces en el denominador de la fracción algebraica y propia dada, ¿verdad? ¿Sí? Recuerde que a lo mejor, no recuerdo bien si yo les di ese comentario en la primera parte de esta lección, es posible que yo haya hecho, pero si no, lo vuelven, lo copian, ¿verdad? No lo vuelvan a copiar si ya lo decimos y si ya lo presentamos, ¿verdad? Pero si no, pues lo copian nuevamente. Y entonces vamos a ver precisamente el caso 1 de fracciones parciales, que es cuando en el denominador aparece un factor lineal que no se repite. ¿Okay? Bueno, y los ejemplos ya de este caso